Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo una vez más. Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. No nos cansaremos de reconocer sus maravillas, de darle gracias porque es por Él y únicamente por Él que continuamos con este hermoso trabajo de compartir su palabra y de poder estudiar juntos la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a continuar desarrollando el capítulo número 11 del libro del profeta Daniel. Recuerde que en el estudio anterior, en el audio anterior, empezamos a ver desde el versículo 1, versículo 2 hasta el versículo 23. Y quedamos en el estudio pasado, como para hacer un pequeño recorderis, hablando sobre un hombre despreciable, el cual identificamos, o la historia mejor nos lo ayuda a identificar como este hombre despreciable como Antíoco IV Epifanes, que era un hombre que había usurpado el trono del reino del norte, que tomó el trono por medio de engaños, que destruiría o destruyó a todo lo que se le oponía o se le oponga, que traicionaría o traicionó a todos los que hicieron un pacto con él, y que se haría muy fuerte con poca gente y vencería. Entonces ahora vamos a continuar con el versículo 24. Entonces dice así: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos, riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Este hombre despreciable, después de que pasó lo que vimos anteriormente en el versículo 21 al 23, dice que en un momento de paz atacará y saqueará las tierras más ricas de la provincia. Y en un momento de paz y seguridad, ojo con esta frase, paz y seguridad, en un momento en que habrá una paz, dice que hará lo que nadie se había atrevido a hacer. Dice también, este versículo 24 dice que planeará conquistas, pero esto será por un tiempo que no durará mucho. Esto es un tiempo que va a ser muy corto. Y hagamos un énfasis en esta frase, paz, cuando haya paz. Mire lo que nos enseña la Biblia a través del apóstol Pablo en la primera carta que escribió a los tesalonicenses, exactamente en el versículo 3, pero dice desde el versículo 1 que acerca de los tiempos y las ocasiones, dice el apóstol Pablo, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad. Ese va a ser el lema de un personaje que vamos a ver a continuación. Pero en este momento, cuando había paz en el reino, cuando había una paz, llamémoslo así, en un momento de paz y seguridad en ese reino, fue cuando este hombre despreciable, Antíoco IV Epifanes, dice que hará lo que nadie se ha atrevido a hacer, planeará conquistas, vencerá, pero esto será por un corto tiempo. Entonces, continuemos, versículo 25 al 26. Dice: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Versículo 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Antíoco IV Epifanes, este hombre despreciable, que dice que va a hacer cosas que nadie había hecho antes, que nadie se había atrevido a hacer antes, que va a despojar, va a quitar botines de guerra, bueno, los va a repartir a sus soldados, va a hacer cosas por un tiempo determinado. Este hombre Antíoco IV emprende un ataque al rey del sur. Nuevamente, recuerde que esto ha sido un ir y venir en todo ese tiempo de lo que hemos estudiado el capítulo 11. Un ir y venir de ataques del rey del sur al rey del norte y del rey del norte al rey del sur. En esta ocasión, Antíoco IV, que representa al reino del norte, atacará al rey del sur. Dice que apoyado con un gran ejército, pero también nos enseña la Biblia y nos dice que el rey del sur tratará de defenderse.
pero que no lo va a poder hacer. No lo puede hacer porque el rey del sur será traicionado. La Biblia nos enseña, nos dice que los de su propia casa serán los que lo traicionan. Continuemos. Versículo 27 al 28. Dice la Biblia: el corazón de estos dos reyes, ¿cuáles reyes? El del sur y el del norte. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Entonces miremos algo. Los dos reyes, el del sur y el del norte, se van a sentar como una especie de mesa de negociación. Van a sentarse a dialogar aparentemente. Pero dice la Biblia que se van a sentar en una misma mesa, pero cada uno buscando hacerle daño al otro. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia, déjeme decirle. Se sientan en una mesa a hablar de una manera hipócrita buscando su propio beneficio. Dice que Antíoco IV regresa a su tierra. Así nos enseña la Biblia. Dice que regresa con el botín que consiguió, pero en el camino a su tierra le causará mucho daño a la tierra gloriosa. Causará mucho daño a la tierra gloriosa. Recuerde que la tierra gloriosa, en este caso dice el versículo 28, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Va a atacar todo allí nuevamente al pueblo de Israel. Recuerda que en el estudio pasado encontramos y vimos cómo el pueblo de Israel sufriría el yugo de este rey, porque cada vez que peleaba el uno contra el otro siempre tenían que pasar, y Antíoco IV Epifanes no es la excepción. No es la excepción. Ahora, continuemos. Versículo 29 y 30. Dice así: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrá, versículo 30 dice, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo. Nuevamente habla del pacto santo, habla sobre la tierra gloriosa, sobre Israel. Dice, y se volverá, perdón, leámoslo nuevamente, porque vendrá, el versículo 30 dice, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ahora mire lo que nos trata de decir la Biblia aquí. Hay un tiempo señalado, ¿recuerda? Hay un tiempo puesto por Dios. Recuerda que todo está puesto por Dios. Dios es el que determina los tiempos. Como en el mismo libro de Daniel aprendimos, Dios es el que quita y el que pone reyes. Dios es el que sabe cuánto tiempo va a durar una prueba. Dios es el que sabe cuánto tiempo va a durar un ataque. Dios es el que sabe cuánto tiempo va a durar una guerra, etc. Todo lo sabe Dios porque todo lo ha determinado Dios desde el principio. Nada coge por sorpresa a Dios. Dios ya sabía esto. Ahora, todo es determinado por Dios. Ahora, Antíoco IV atacará nuevamente al rey del sur. Dice que esta vez su ataque será repelido por tropas del oeste. Recuerda que anteriormente habían llegado, se habían sentado a una mesa, como a un diálogo, como una mesa de negociación, pero que todo era una farsa. Él se devolvió aparentemente a su tierra, pero volvió nuevamente a atacar al rey del sur. Pero esta vez, dice que la Biblia nos enseña que esta vez su ataque será repelido por tropas del oeste. Y estas tropas del oeste hacen referencia a lo que más adelante conoceríamos como el Imperio Romano. Era como el principio de ese gran imperio que es el Imperio Romano. Pero bueno, continuemos. Dice que va a ser repelido su ataque por estas tropas. Y en su retirada, nuevamente descarga su furia sobre Israel. Antíoco IV Epifanes descargará nuevamente su furia de haber sido derrotado o repelido su ataque por las tropas del oeste, y la va a descargar sobre Israel. Pero habrá en Israel, dice la Biblia, unas personas que abandonarán el santo pacto.
dice allí el versículo 30. Dice que al final, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Eso en pocas palabras quiere decir, o mejor, dice otra versión. Dice que este hombre, después de que descargue toda su furia contra el santo pacto, contra el pacto sagrado, contra la ciudad de Israel, contra el país de Israel, la nación de Israel, premiará a los que abandonen el pacto. Van a haber hombres de Israel, personas en Israel, que van a abandonar ese pacto y van a ir ¿cómo le dijera? Como a ayudar, o se van a ir, o se van a aliar a este hombre para que tal vez no les hagan daño. Lo que se conoce o lo que podemos conocer a través de la escritura como la apostasía. Van a apostatar, se van a ir detrás de él, se van a ir a servirle para que tal vez él no les haga daño, para que tal vez no le quiten la comida, para que tal vez no le quiten la vivienda, las comodidades que tenían. Y tristemente eso todavía se sigue viviendo, aún en la iglesia de nuestros días. Aún personas se van hacia las comodidades del mundo porque ven que la situación se pone difícil, dicen, no, ya no quiero seguir más. Esto de estar con el Señor es muy difícil. Y se van y hacen alianza con el mundo. Y así pasó en esa época también. Unas personas de Israel que abandonaron el santo pacto, lo que conocemos como la apostasía. Continuemos, versículo 31 y 32. Dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estos versículos son muy interesantes. Aquí nos habla al final de estos versículos, del versículo 32, dice que el pueblo que conoce a su Dios. Mire, amado hermano y amigo, el ejército del norte, encabezado por Antíoco IV Epifanes, profanará el santuario. Recuerda que vino a descargar toda su ira contra el pueblo de Israel. Y aquí nos va a describir, o nos está describiendo qué está haciendo. O qué fue lo que hizo directamente en Israel. Primero, va a profanar el santuario. Dice que después de ello quitará el continuo sacrificio. Recuerde que el pueblo de Israel, por lo general, tenía un sacrificio continuo. Siempre hacían sacrificios. Y se ha caracterizado por hacer sacrificios en el templo, y hacían sacrificios en la mañana, en la tarde. Pero él va a quitar el continuo sacrificio. Y este hombre, en vez de ese continuo sacrificio, va a poner algo que Daniel lo llama la abominación desoladora. La va a poner en el templo. ¿Y qué es eso de la abominación desoladora? Va a levantar este hombre. Por eso decía en versículos anteriores que se iba a atrever a algo que nadie antes se había atrevido a hacer. Y este hombre levantó una estatua de su Dios, de los dioses que ellos tenían en ese tiempo, en el templo de Dios. Y aparte de eso, en el templo sacrifica un animal inmundo como el cerdo. Para el pueblo judío, el cerdo es un animal inmundo, y jamás a un judío se le pasaría por la mente llevar como sacrificio al templo un animal inmundo. Pero él profanó el templo con la abominación desoladora y levantó una estatua de su Dios en el templo, y fuera de eso sacrificó un cerdo. Mire lo que nos enseña el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, el versículo 14. Él nos habla sobre esta abominación desoladora. San Marcos, capítulo 13, versículo 14. El Señor Jesucristo dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Pero aquí hay algo que no nos cuadra. Aparentemente no nos cuadra. ¿Cómo así? El Señor Jesucristo todavía no estaba allí con el profeta Daniel encarnado, digámoslo así. No estaba allí, sino que su aparición se hizo cuando se hizo hombre, fue casi 2000 años, como 1000 algo de años después. Bueno, exactamente la fecha no la tengo, pero mucho después. Entonces el Señor Jesucristo está hablando de la abominación desoladora. Pero mire lo que dice el versículo, dice, pero cuando veáis, está hablando a futuro. ¿Cómo así? O sea que esa abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que es lo que estamos hablando usted y yo, lo que estamos estudiando en esta ocasión, esa misma abominación desoladora se va a ver en el templo, porque el Señor Jesucristo está hablando a futuro.
cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. El Señor Jesucristo había podido decir, así como fue, hablando como ha pasado, así como fue la abominación desoladora. No, pero el Señor Jesucristo está hablando a un futuro. Ya vamos a entender un poco más sobre esto, el por qué el Señor Jesucristo habla hacia futuro con el tema de la abominación desoladora. Pero continuemos. Entonces, dice que aparte de que va a profanar el templo, que va a poner la abominación desoladora, que va a sacrificar un cerdo, que va a poner una estatua de su Dios en el templo, dice que va a dar regalos, o dice así, dará regalos a los que dejen el pacto, a los que hagan apostasía. ¿Se acuerda que en versículos anteriores vimos que muchos hombres de Israel iban a apostatar, se iban a ir como al lado de él, como para que vivir cómodos, llamémoslo así, si cabe la palabra? Dice que dará regalos, dádivas, a los que dejen el pacto, el santo pacto. Pero al final del versículo 32 dice lo siguiente: los que conocen a su Dios se mantendrán fieles a su fe. Y esto nos deja algo muy interesante. Siempre el Señor ha guardado, está guardando y guardará un remanente fiel a Él. Y ese remanente son aquellos que verdaderamente conocen a su Dios. Y esto que usted y yo estamos haciendo hoy, tal vez para muchos es menospreciado, para muchos no les interesa. Pero si usted ha sido fiel a estos estudios y quiere y Dios ha despertado, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer en nuestras vidas, Dios ha despertado ese hambre de conocer más la palabra de Dios. Usted hace parte de esas personas, de ese pueblo que conoce verdaderamente a su Dios. Los que conocen a su Dios se mantendrán fieles hasta el fin. Mantendrán fieles su fe, fieles a su fe, a lo que Dios les ha mostrado. Porque eso dice el versículo 32 al final. Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, continuamos. Versículo 33 y 34. Mire lo que dice. Aquí empieza algo interesante. Por favor, no le pierda el hilo a esto. Estamos hablando de Antíoco IV de Epifanes. Ahora, mire todo lo que hizo este hombre, y lo hizo porque volvemos al como empezamos este capítulo 11. Todo esto se cumplió de una manera tan exacta que muchas personas piensan que no se pudo haber escrito antes de que pasara, sino que se escribió fue después. Porque fue tan exacto lo que sucedió que a muchos todavía les cuesta creer que esto lo haya puesto Dios muchos años antes, cientos de años antes, para que se cumpliera de la manera tan exacta como lo profetizó el Señor. Ahora, versículos 33 y 34. Y los sabios, dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, y a fuego en cautividad y despojo. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Instruirán a muchos. Va a haber un grupo de personas, que aquí la Biblia los llama los sabios, más los sabios del pueblo instruirán a muchos. Esa palabra es enseñarán a muchos. Los sabios del pueblo van a enseñar, van a seguir predicando la palabra de Dios. O en ese momento, si lo llevamos a la historia, seguían predicando, seguían hablando de la fidelidad de Dios, seguían hablando del Dios vivo. Pero dice la Biblia que muchos de ellos van a morir. Otros serán encarcelados. O fueron encarcelados o murieron. Ya, volvamos a la historia. O sea, tenemos que plantarnos que esto ya pasó. Pero que también esto va a acontecer en un futuro. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo: cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel. Entonces, ¿ya pasó? Claro que sí, nadie lo puede negar porque la historia no lo corrobora. Ya pasó. Muchos sabios enseñaban, esos sabios del pueblo murieron, otros fueron encarcelados y otros los volvieron esclavos. Pero también dice la Biblia así: y los sabios del pueblo instruirán, está hablando a futuro, a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego y en cautividad y despojo. Entonces, muchos de ellos van a morir, muchos de ellos serán encarcelados, muchos de ellos serán esclavos. Pero dice que en medio del caos y persecución recibirán poca ayuda. Pero van a recibir una pequeña ayuda. Pero dice que
muchos de ellos, muchas personas se van a unir a estos sabios, a estos maestros, a estos que están instruyendo al pueblo, se van a unir a ellos por conveniencia. No sinceramente, sino por conveniencia. Entonces, continuemos. Versículo 35. Dice la escritura así. Daniel 11:35. También algunos de los sabios, nuevamente habla de los sabios, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Dice la Biblia que, hablando de los sabios, van a caer, dice la Biblia. También algunos de los sabios caerán. Entonces, la prueba, mi amado hermano y amigo, trae purificación. Estos hombres, esos sabios, estaban pasando por una prueba difícil. Y ellos, dice la Biblia, que iban a ser depurados. Otra versión dice que iban a ser perfeccionados. Y otra versión dice que iban a ser purificados. La prueba trae purificación. Iban a ser limpiados, hermano, emblanquecidos, hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Versículo 36. Y aquí empieza algo muy interesante. Dice así. Nuevamente habla del rey. Versículo 36 dice: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí habla de un rey. ¿Cuál es ese rey? El que está atacando a Israel en este momento, el rey Antíoco IV Epifanes. Este es lo que se conoce en la Biblia como un tipo. Es un tipo de anticristo. O sea, este hombre, Antíoco IV Epifanes, todo eso que hizo es un tipo de anticristo. O sea, también lo va a ser el personaje más conocido por nosotros como el anticristo, el falso Mesías, el hijo de perdición. Dice que hará lo que se le antoje. Aquí dice la Biblia que este rey hará lo que se le antoje. Y mire lo que nos enseña la Biblia, que este personaje va a hacer todo lo contrario a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Antíoco IV Epifanes hizo todo lo contrario, pero recuerda que este Antíoco IV Epifanes es como un tipo del anticristo que se va a manifestar al final de los tiempos. Y dice que hará todo lo que se le antoje, pero al contrario, nuestro Señor Jesucristo no hizo todo lo que se le antojaba. Mire lo que dice el mismo Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 30, dice, hablando el Señor Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, este rey que habla, Antíoco IV Epifanes, representa o es un tipo del anticristo que vendrá en el final de los tiempos. Continuemos. Versículo 37 al 39. Mire lo que dice, hablando sobre este rey Antíoco. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Recuerde que este Antíoco IV Epifanes es un tipo de anticristo, y mire lo que va a pasar también con este personaje conocido como el anticristo. Dice que del Dios de sus padres no hará caso. Aquí tenemos una señal de cómo reconocer a ese hombre. El Dios de sus padres no hará caso. Dice que ni del amor de las mujeres, dice, ni del amor de las mujeres. Dice, no hará caso del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres. Esto hay muchas interpretaciones. Hay personas que dicen que, o estudiosos de la palabra de Dios, que dicen que este personaje será homosexual. Dice que no respetará ningún Dios. Dice que se creerá superior a cualquier Dios, pero dará honra al Dios de las fortalezas. Y este Dios de las fortalezas hace referencia a Satanás.
dice que dará recompensa a todos aquellos que adoren a su Dios, que adoren al Dios de las fortalezas. Serán recompensados todos aquellos que se postren ante este Dios de las fortalezas, que no es otro que Satanás. Pero algo que sí estamos totalmente seguros es que esto va a suceder al final de los tiempos, con un personaje conocido como el Anticristo. Recuerde, rey Antíoco IV Epifanes es un tipo de Anticristo. Continuemos, versículo 40 al 43. Dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. ¿Cuáles? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Versículo 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Ahora, la respuesta del rey del norte será poderosa. Dice que el rey del sur va a venir contra el rey del norte nuevamente. Recuerda que el rey del sur repelió un ataque con la ayuda de Roma, lo repelió. Y allí Antíoco IV Epifanes, hizo todo lo que quiso en la tierra gloriosa. Ahora dice que el rey del sur va a volver a atacar al rey del norte. Pero la respuesta del rey del norte será poderosa. Y volverá nuevamente, en esa respuesta militar, volverá a atravesar la tierra gloriosa, a Israel. Y volverá a causar mucho daño. Pero habla de unas naciones que van a escapar de este daño, que son Edom, Moab y los hijos de Amón. Pero habla también que no va a escapar Egipto. Egipto va a caer en sus manos. Y dice que va a robar todos sus tesoros. Versículo 44. Dice que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿A quién? Al rey del norte. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Van a llegar unas noticias del oriente y del norte que lo van a atemorizar. ¿Por qué? Porque este rey sabe que le queda poco tiempo. Y recuerden que este rey es un tipo de anticristo, ese tipifica al anticristo del final de los tiempos. ¿Y sabe algo? Satanás también sabe que le queda poco tiempo. Él lo sabe. Por eso está haciendo todo lo posible para que muchas personas se pierdan y para que no conozcan el evangelio. Y él quiere poner todo lo que esté a su alcance para distraerlo a usted, para que usted no profundice en las escrituras, para que usted no escudriñe las escrituras, para que usted no aprenda estos temas, para que usted se conforme simplemente con, como dice la misma Biblia, con leche y no con comida sólida, con alimento sólido, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Mire que el rey del norte dice que va a recibir esas noticias y va a estar atemorizado. Pero con ese temor dice que va a salir a pelear con gran furia. Peleará con gran furia. Y nuevamente hará mucho daño. Y el versículo 45, que es donde finalizamos este estudio, dice lo siguiente. Que cuando va a salir el rey con gran furia para destruir y matar a muchos, dice que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. El monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Finaliza este capítulo 11 diciendo que este rey Antíoco IV Epifanes, que nuevamente reitero, es un tipo de anticristo. Muchas cosas se cumplieron ya, pero se van a volver a cumplir. Esto es lo que se conoce como una profecía de doble cumplimiento. Al final de los tiempos se va a volver a cumplir. Muchos dicen que no y tal vez muchos podrán estar en desacuerdo conmigo. Y muchos tal vez teólogos también tienen otras opiniones, respetables, respetamos todas las opiniones. Pero lo que yo he estudiado, lo que hemos estudiado, lo que muchos teólogos también, estudiosos de la Biblia, pastores y maestros, han llegado a la conclusión a través del estudio de la palabra que este tipo de anticristo, que ya hizo muchas cosas que están aquí escritas, se van a volver a repetir en un futuro. Porque el Señor Jesucristo nuevamente cuando dijo, cuando veáis, está hablando en un tiempo futuro.
la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel. Este tipo de anticristo, este hombre malvado, este hombre despreciable, él dice que al final, dice que plantará sus tiendas, las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Su centro de operaciones será entre el mar Mediterráneo y Jerusalén. El monte glorioso es en Jerusalén, lo que se conoce como el monte de los olivos. Allí, en ese lugar terminará su tiempo, allí será su muerte. Se quedará sin ayuda. Nadie lo va a ayudar. Miremos para finalizar lo que nos dice la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice así. Hablando sobre el anticristo, dice que entonces se manifestará aquel inicuo, así lo llama Pablo, el inicuo. Es el mismo personaje que recibe varios nombres. El inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y así finaliza el capítulo 11. Y para concluir, recuerde que el capítulo 10, 11 y 12 es una sola visión, que se dividió en estos tres capítulos para poderlo entender usted y yo más fácil, pero es una sola. Y nos queda solamente el desenlace, el final del capítulo 12 y del libro de Daniel. Así que lo invito, como siempre, que si usted ha sido edificado por estos estudios, por este audio, compártalo. Compártalo a sus amigos, a sus vecinos. Compártalo a sus hermanos en la fe, sin importar la denominación. Permita que esta palabra se extienda. Como en algún video anterior lo dije, tristemente estas palabras, estos estudios hoy día no se ven en las iglesias. Por miedo, porque tal vez por el desconocimiento, muchos pastores, maestros desconocen estos temas y no los enseñan, pero es importante que usted y yo podamos aprender. Comparta estos audios, comparta esos estudios. Como siempre le digo, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Somos una pequeña comunidad, somos muy poquitos. Usted puede ver, creo que hay 60, 61 seguidores, somos poquitos. Pero con su ayuda podemos crecer. Y esto no lo hacemos para crecer, déjeme decirle, amado hermano y amigo, no hacemos este trabajo para poder crecer y poder tener miles de seguidores, no, jamás. Y Dios nos guarde de que ese sea nuestro objetivo. El objetivo nuestro de este canal, creciendo en el conocimiento de Dios, es como su nombre lo indica, que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de Dios a través del estudio de su palabra. Suscríbase a nuestro canal. Si tiene algún comentario de manera respetuosa, todo sustentado con la palabra de Dios, escríbalo ahí en la caja de comentarios. Si tiene algún comentario tal vez diferente o que no está usted de acuerdo con algo, escríbalo también de una manera muy respetuosa y permítanos compartir con usted. Y no se pierda el próximo sábado el final del estudio del libro del profeta Daniel y por ende el final de esta visión dada al profeta Daniel. Muchas gracias por decirnos en su hogar, muchas gracias por decirnos en su casa. No nos queda más sino decirle que tenga un feliz resto de día. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Y recuerde, subimos materiales jueves y sábado. Jueves y sábado. Un abrazo, mil bendiciones.